Diputado, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. Gracias, muy buenos días, Rubén y Antonio, y a través de ustedes a toda la población de Bolivia y fuera del país que nos están mirando a través de las diferentes redes. Estaba escuchando atento lo que decían y dice que no hemos cumplido una línea orgánica. Qué interesante es que justo hoy, cuando ya entramos este 17 de octubre a unas elecciones internas de comunidad ciudadana, se hable del cumplimiento o no de la línea orgánica. Cuando estas personas, Enrique Urquidi, o este grupo, como ellos se llaman, de confianza a Carlos Mesa, un pequeño grupo selecto, otro diputado decía, el adultocentrismo, les decía no hace mucho, y no lo sacaron por decir eso, hablaba de que este grupo que permitió la elección del defensor del pueblo, nadie se los cuestionó. Ellos abandonaron sus funciones parlamentarias y sus sesiones, y muchas veces estas mismas personas no han cumplido la línea orgánica. El mismo Enrique Urquidi dijo una vez, cuando ya teníamos línea definida, no voy a apoyar la línea que él definió por su región, decía, ¿no? Entonces, qué interesante es que justo antes de una elección interna de comunidad ciudadana estemos hablando de que gente no cumple la línea orgánica, cuando ellos nunca cumplieron la línea orgánica, cuando ellos permitieron y nos dejaron con un defensor masista por los próximos años, porque ellos permitieron esa elección, y ahora hablamos de línea orgánica. Efectivamente, hay una resolución que tenemos que mandar nuestra foto que hacemos. Entonces, por una fotito, dice que no hemos cumplido esa línea orgánica. Yo más bien aquí tenemos que cuestionarnos qué va a pasar el 17 de octubre. El MAS, hablamos de la división del MAS entre arcistas y evistas, pero comunidad ciudadana, ¿en cuánto lo están dividiendo? Porque quienes no cumplieron con enviar su fotito al grupo de comunidad ciudadana, y además que ilegal, como cómo vas a ir a votar en un recinto cerrado llevando un celular, cuando el mismo reglamento de la Cámara de Diputados te dice que no podés ingresar con teléfono. O sea, nos hacían un proceso también por llevar teléfono. Y lamentablemente este 17 hay la elección interna, como ese es el punto principal. No quieren nuevos líderes en comunidad ciudadana. El pequeño grupo de confiables, como ellos lo llaman, son 17, y al resto, ¿por qué no se los ponen en esta supuesta lista que los quieren expulsar? Esa es la manipulación que se hace en torno a un falso discurso que alguien se hubiera hecho funcionalidad al movimiento al socialismo. Diputado, le estoy entendiendo dos cosas. Primero, que quienes están diciendo de que ustedes no cumplen la línea orgánica han sido los primeros en no cumplirla, primero. Y segundo, correcto, este 17 va a haber qué tipo de elección, si nos puede explicar, por favor. El 17 de octubre, como usted sabe, la gestión parlamentaria empieza en noviembre. Entonces, el 17 de octubre se tiene que elegir el jefe de bancada, el subjefe alterno, que por si acaso tienen un presupuesto de 150.000 bolivianos, que tampoco no hablan de ese presupuesto que ellos manejan. Se tienen que elegir los que tienen las comisiones y los comités dentro de lo que le corresponde al porcentaje dentro de la Cámara de Diputados a Comunidad Ciudadana. Entonces, ¿qué significa en términos prácticos? Una pelea por pega. Nosotros los suplentes, yo soy suplente por la C60 de Ribera Alta, no tenemos acceso porque un suplente no puede tener comisión, no puede tener comité, pero nuestro voto vale para elegir al jefe de bancada y para elegir a quienes van a usar esos cargos. Por eso es que hay una persona aquí dentro de los 8 que se perfilaba, y hablamos con nombre y apellido para que no estemos con medias tintas. La diputada Cruzcaya Oña, la vieron, no sé si ella iba a ser candidata, pero la vieron como un potencial para que ella sea la candidata a jefa de bancada de Comunidad Ciudadana, para que ella sea la que lidere a los diputados en Comunidad Ciudadana. Pero no se lo han permitido. Ella en una anterior elección ya la ganó, pero existe el dedazo. El mismo reglamento, supuestamente de Comunidad Ciudadana, dice que
Carlos Mesa es el único que puede elegir al jefe de bancada. Entonces, ¿para qué hacemos elecciones? Y esta diputada en la anterior elección ya había ganado ser la jefa de bancada. Y Carlos Mesa eligió al perdedor por un dedazo. El año pasado nosotros apoyamos a Enrique Urquidi, creyendo que íbamos como suplentes principalmente tener el respaldo, el apoyo técnico para hacer nuestras gestiones legislativas, pero no lo hemos tenido. Entonces, el miedo de estos adultocentristas, decía un diputado, es perder ese espacio que supuestamente es de confianza de Carlos Mesa y que ayuda a dirigir las líneas. La diputada Cruzcaya Oña se perfilaba, no sé si iba a ser candidata, pero ayer también se presentaba otro candidato, Miguel Roca, pero no lo van a dejar, porque la democracia, si no existe en el MAS, tampoco existe en Comunidad Ciudadana, para elegir libremente lo que nosotros creemos que pueden ser nuestros mejores representantes para dirigir Comunidad Ciudadana en el hemiciclo parlamentario. Ahora, diputado, ustedes han sido acusados por su jefe de campaña de ser funcional de bancada, perdón, gracias Rubén, de bancada, de ser funcionales al MAS. ¿Qué nos tiene que decir sobre esto? Ser funcionales al MAS, y voy a hablar por mí, es la primera vez que participo en una elección que fue secreta, pero ser funcionales al MAS es haberles elegido al defensor del pueblo. El jefe de bancada se fue a Santa Cruz, recuerden que fue un 23 o 24 de septiembre del año pasado, se fue a Santa Cruz a celebrar sabiendo de la importancia de la elección del defensor del pueblo. Ser funcional al MAS significa que muchos de los diputados estaban supuestamente con bajas médicas, con permisos, otros se inventaron hasta falsificaron invitaciones para irse a sus regiones. Y a eso no les dijeron funcionales al MAS, porque esa funcionalidad al MAS nos va a dejar con un defensor del pueblo por 6 años. Eso es en funcional al MAS. Lo que se aprobó este día, y yo lo emití mi voto, se aprobó una ley que incrementaba el presupuesto, efectivamente, usted lo dijo al inicio, pero ese incremento nos beneficiaba principalmente a los suplentes. ¿Para qué? Para tener AGP, para tener una oficina, un equipo que nos pueda apoyar. Y yo lo apoyé de frente, o sea, no puedo decir que yo oculté mi voto. Cuando si vemos las intervenciones y ven mis redes sociales, yo lo he publicado incluso ese video en que yo digo que voy a votar a favor, que podemos eliminar algunos presupuestos que no se utilizan, lo podíamos hacer. Pero, ¿cuál es la figura aquí? El titular siempre quiere invisibilizar al suplente. Y si usted recuerda, durante muchos años usted no conocía a un diputado, peor un diputado suplente. Claro. Ahora, los diputados y senadores suplentes hemos hecho un mejor trabajo en nuestras regiones y hemos visibilizado nuestras acciones. Por eso también hay el querer invisibilizar todo el trabajo que hacemos los diputados suplentes, principalmente en nuestras regiones. Pero jamás nosotros o mi persona va a ser funcional al MAS. Ahora, si usted revisa mis redes sociales, yo soy el máximo crítico desde Riberalta en torno a los trabajos mal hechos que ha hecho el movimiento del socialismo. Diputado, ¿cómo se encuentra la interna de la alianza de Carlos Mesa Comunidad Ciudadana? Usted nos decía, si no vemos democracia en el movimiento al socialismo, tampoco vemos democracia en Comunidad Ciudadana. ¿Cómo se manifiesta esto? Nos llama la atención las decisiones que se han tomado, si bien digamos no han sido expulsados, pero implica un proceso o una situación de aislamiento que va a sufrir este grupo de 8 diputados. ¿Dónde ha habido el quiebre en Comunidad Ciudadana? Primero, se empezaron a hacer listas de los supuestos leales a Carlos Mesa, en esa subjetividad, como la subjetividad que dicen estos son funcionales al MAS, como la subjetividad que dicen estos votaron en contra. Entonces se empezaron a hacer listas. 2, ayer me decía una diputada por Tarija, ustedes se han sacado fotos con Manfred Reyes Villa, dicen, como si fuera un delito electoral o un delito democrático, si queramos decirlo, que uno no tiene derecho a ir a la fiesta donde lo invitan.
Lamentablemente hay esta toxicidad en decir que los de Comunidad Ciudadana tienen que pedir permiso hasta para ver a qué fiestas de departamento o de municipios asisten. Y esa foto con Carlos Mesa, que también está Andrea Barrientos, que también está otros de los supuestos leales, no les dicen funcionales. Comunidad Ciudadana entonces empezó un quiebre y con esta carta que no tiene ninguna firmeza para expulsarlo, porque en una trasnochada de Enrique Urquidi la firma solito, porque tendría que haber una reunión del Consejo Nacional para notificarnos, nosotros hacer un proceso de respuesta. No ha habido un debido proceso, pero eso hace que el quiebre sea mayor en Comunidad Ciudadana, pensando que ellos están matando lo que debía ser el bien mayor, pensar al proyecto 2025. Con esto, no sé si Comunidad Ciudadana llega siquiera al 2024 con la fuerza suficiente. Diputado, pareciera que Comunidad Ciudadana tiene 120 diputados, como para darse el lujo de echar a 8 de ellos. Comunidad Ciudadana tiene 39 diputados, 11 senadores. Entonces, ¿cómo se entiende esta expulsión, esta separación, este aislamiento, siendo Comunidad Ciudadana una fuerza pequeña, diputado? ¿Por qué se confía a la dirigencia de Comunidad Ciudadana a decidir, a tomar decisiones en este sentido? No es que se confíe, es que no tienen una visión de proyecto al 2025. No hay. ¿En qué se están quedando? En las pegas que van a tener este 17 de octubre al elegir a las autoridades que ya le mencioné, al jefe de bancada y al jefe alterno que manejan un presupuesto, a elegir los que dirigen las comisiones que manejan un presupuesto para contratar personal, a dirigir a los secretarios de los comités que manejan un presupuesto. O sea, le interesa la inmediatez de las pegas, no le interesa el proyecto 2025. Ya parece que lo dan por perdido el proyecto 2025 y no sé si lo habrán hecho en coordinación con Carlos Mesa o en coordinación con la directiva nacional. Pero Carlos Mesa tampoco dijo nada, diputado. Está diputado. matando el proyecto mayor, el fin mayor, por unas cuantas pegas que se van a definir este 17 de octubre. Le decía, diputado, que tampoco Carlos Mesa se ha manifestado sobre esta decisión que aparentemente tomó de manera personal Enrique Urquidi. ¿Cómo es la relación de usted, de sus colegas ahora aislados con Carlos Mesa, y cómo es la relación de Carlos Mesa con el conjunto de legisladores de Comunidad Ciudadana? Si usted es papá de 100 pollitos, mínimo los conoce y los saluda a toditos. Yo en 3 años de diputado nacional y en 1 año de campaña no lo conozco a Carlos Mesa. No hay esa relación que baje, se reúna con sus diputados, ni con sus principales diputados titulares que encabezan en cada departamento se han podido reunir. Peor se va a reunir con un diputado del norte amazónico que vivimos aislados y discriminados a muchos kilómetros del epicentro político del país. Entonces yo no lo conozco a Carlos Mesa en 3 años de diputado de su agrupación ciudadana. ¿Cómo lo eligieron entonces de candidato a diputado? En realidad que hay una historia muy larga. Cuando Comunidad Ciudadana tenía sus candidatos, apareció Yanine Áñez, si usted recuerda, y se postuló a presidente. Todos los candidatos que estaban con Comunidad Ciudadana se fueron con la sigla de Yanine Áñez. Al retirarse Yanine Áñez, quedamos libres. Nadie quería ser candidato por Comunidad Ciudadana. Yo, al ser una persona conocida, al ser una persona que ha trabajado en diferentes proyectos de desarrollo, al ser docente universitario, al vivir muchos años en Riberalta, tenía la posibilidad de apoyar un proyecto y creía en el proyecto. Pero no pertenezco a ese grupito de confianza que le sopla el oído ahí cerquita a Carlos Mesa para tomar decisiones. Y yo primero me debo a mi región, primero me debo al voto y voy a seguir siendo consecuente como opositor, estando o no estando en Comunidad Ciudadana, pero voy a seguir consecuente denunciando y fiscalizando todo lo que me corresponda desde mi región. Diputado, ¿es candidato potable, posible, Carlos Mesa para las elecciones de 2025? Ayer su colega Enrique Urquidi decía que es un líder indiscutible.
Habría que ver cómo se va perfilando, ¿no? No lo sé. Yo estoy en un proyecto y tenía que apostar por este proyecto, pero esas malas decisiones que toman y ese pequeño círculo de lista de leales, creo que no creen en este proyecto. Por eso prefieren la inmediatez de buscar las pegas en las diferentes comisiones y comités. Por eso prefieren apartar a los nuevos líderes que le estorban para liderizar un proyecto. Entonces, no lo sé si iremos a llegar o si Carlos Mesa será el potencial líder opositor para llegar a las elecciones 2025. Esperemos que tengamos un líder opositor de verdad y que no sea en verdad funcional al MAS. Diputado, ¿cómo se siente ahora usted? ¿Se siente todavía dentro de las filas de Comunidad Ciudadana? ¿Se siente ya afuera? ¿Y cómo va a ser su actuación de aquí en adelante? Yo sigo siendo diputado por Comunidad Ciudadana. Me debo esa sigla. Lo he demostrado siempre. Todo mi trabajo ha sido de mi calidad de opositor, haciendo siempre quedar bien, porque como diputado uno no solamente lo hace a título personal. Todas mis acciones, intervenciones, fiscalizaciones y denuncias, si bien han sido como Herbert Taboada, también ha sido a nombre de una sigla a la que yo pertenezco. ¿Quién es? Tal vez yo ni siquiera apele la decisión porque es una pérdida ya de tiempo. Un diputado suplente no puede hacer las gestiones necesarias. Yo presento una carta ahorita, que estoy en mi semana en La Paz, pero no tengo un personal. ¿Quién me haga el seguimiento? ¿Quién lo vea? Quedamos aislados y no tenemos, desde la bancada, no tenemos el apoyo necesario. Y eso es lo que queríamos fortalecer. Si alguien me quiere retirar, yo vuelvo a mis funciones laborales que siempre he tenido. Nunca he vivido la política. Y la política no me hace falta para vivir. Así que yo me siento con la moral y la ética necesaria para decir mi verdad y decírsela a quien sea y de frente. Diputado, nos decía que usted es suplente. ¿Quién es la persona que ocupa la titularidad en este caso? Lamentablemente ella, la diputada Keila Ortiz, que usted fue la primera que en los primeros 3 meses se vendió al movimiento al socialismo y se postuló a dirigir un comité dentro de lo que le correspondía a Comunidad Ciudadana. Ella sí se vendió al MAS, pero miren cómo es la diferencia. Ella que sí se vendió al MAS, que sí alquiló su casa, cometiendo un delito para alquilar su casa para poner una oficina del Estado que le corresponde a cada diputado nominal, con delito flagrante, vendiéndose al MAS y rompiendo toda relación con Comunidad Ciudadana. A ella no le hicieron esta cartita en menos de 24 horas. A ella le hicieron todo un proceso que hasta ahora lo culminaron porque no les interesaba. Pero por no mostrar una foto, en menos de 24 horas lo que quería era defenestrar los nombres, que no nos apeguemos a las elecciones internas. O sea, miren cómo es el equilibrio que ellos mismos hacen. A los que en verdad se cruzaron al movimiento del socialismo, no le hicieron este show de publicar una cartita con sus nombres. Diputado, usted nos decía que ya hubo una candidata que ganó para ser jefa de bancada, pero que finalmente se aplicó el dedazo, como se dice comúnmente. ¿Qué dicen las normas? Primero, dentro de Comunidad Ciudadana, o sea, ¿usted conoce alguna definición, algún reglamento, alguna norma interna, en fin? La convocatoria que lanzan dice que va a haber una elección interna para elegir al jefe de bancada y que Carlos Mesa va a elegir entre los 3 mejores votados. Así sacan la convocatoria. O sea, ¿qué democracia vemos ahí? Entonces, ¿para qué vamos a una elección interna si Carlos Mesa va a aplicar el dedazo ahí y va a elegir al que quiere? El año que ganó la diputada Cruzcaya Oña, eligieron al candidato perdedor. O sea, les gusta estar con candidatos perdedores. Eso es Enrique Urquidi, cuando fue candidato a la segunda vicepresidencia en la directiva de la Cámara, perdió. O sea, estos son candidatos perdedores por naturaleza. Entonces,
No les interesa a ellos hacer un buen trabajo y hacer un buen trabajo de coordinación desde la bancada. Diputado, a ver si nos facilita esa convocatoria para tener mayores elementos. Es cierto, lo que nos declara es contundente en sentido de que la bancada se elige después de una terna con la decisión final de Carlos Mesa. No es casual, me parece, este problema en Comunidad Ciudadana, diputado, usted me va a corroborar. El primer disidente, el diputado de Tarija, Edwin Rosas, cuestionó lo mismo que el diputado Taboada. Marcelo Pedrazas el otro día dijo lo mismo, Silvia Salame dijo lo mismo, ni siquiera conozco a Carlos Mesa, Edwin Rosas dijo lo mismo, algo parecido dijo Marcelo Pedrazas. ¿Cómo se maneja una alianza tan pequeña, diputado? ¿Por qué el líder de la fuerza política no termina conociendo a una bancada? No vamos a decir que tenga 20 o 120 diputados y senadores, pero 50 senadores y diputados. Y a Marcelo Pedraza, con toda la cuestionante que le hicieron, no le hicieron esta cartita. A la senadora Salame tampoco le hicieron esta cartita. Entonces, le hicieron la carta a Silvia Salame. Le hicieron la carta. Claro, a la senadora Salame. Tampoco le hicieron esta cartita, que es un show. Ya. Entonces vemos que no hay la capacidad de articular todo el entorno opositor. No hay la capacidad de coordinar con todo. Y no hay la capacidad de crear un proyecto al 2025 desde este grupo de oposición. Es lo lamentable. Y no lo digo yo. Lo han dicho grandes personalidades como la que la admiro, a la senadora Salame, a Marcelo Pedraza. Lo han dicho ellos, pero a ellos no le hicieron este showcito de mandarles una cartita queriendo apartarlo. Esa es la diferencia con nosotros.